Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, vamos a leer el verso 9 y 10. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quiero, con ayuda del Señor, que meditáramos un momento acerca del tema: encuentra la fortaleza de Dios cuando más la necesitas. Encuentra la fortaleza de Dios cuando más la necesitas. Y si uno puede, ¿verdad?, leer con cuidado las Escrituras, uno se da cuenta que Dios no es atraído por la prepotencia del hombre, ni por la sabiduría del hombre, ni por el conocimiento, ni por la riqueza, ni por ningún recurso humano. Dios es atraído por los débiles que admiten serlos, ¿verdad? Y uno lo puede ver en las Escrituras. Podemos ver un pasaje que está en 1 Samuel capítulo 30. Usted va a ver aquí una narrativa de lo que David experimentó en un momento de fragilidad, de debilidad, como algunos en este momento estaremos atravesando. 1 Samuel capítulo 30, verso 1, dice así la palabra del Señor: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Leamos el versículo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 2: y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Seguimos leyendo el versículo 3. Vino pues con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. ¿Cómo estaba la ciudad? Quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados, ¿qué dice? Cautivos. Lee el 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Mire qué tremendo lo que estaba viviendo David. Y las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Pero me gusta el verso 6. Leamos el verso 6. Y David se angustió mucho. ¿Y qué más dice? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice, hermano? Mire, hermano, esta es la clave. Y yo quiero hablarle de este punto porque es importante. El tema: encuentra la fortaleza de Dios cuando más la necesitas. Entonces, podemos ver que había un caos, hermano, en la ciudad de Siclac. Habían llegado los amalecitas, le habían prendido fuego a la ciudad, se habían llevado cautivas a los hijos y a las hijas. A nadie le habían dado muerte. Y entonces todo el pueblo estaba conspirando y hablando de apedrear a David. Y entonces ahí David sí se angustió en gran manera, porque la gente hablaba de apedrearlo. Imagínense, de apedrearlo. Pero me gusta mucho lo que dice el verso 6. Dice la palabra del Señor: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Yo creo que hermano, el recurso en momentos de debilidad, ya sea física, ya sea de tipo económica,
de tipo financiera, de tipo relacional, de tipo, hermano, laboral, no importa. El único recurso que jamás se agota es Dios. Vayan conmigo a Isaías 41:10, porque yo sé que todos necesitamos hallar esa fuerza y la fuerza está en el Señor. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice así: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Vamos a ver cómo dice esa versión. La tiene ahí, Isaías 41:10. ¿Lo tiene ahí en la versión 60? No tengas miedo. Mire, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Dice, te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré, ¿qué dice? Con mi mano derecha victoriosa. Entonces, hermano, la fuerza no la vamos a encontrar en ningún recurso humano. No la vamos a obtener en nada de esta vida. La fuerza viene de Dios. Vayamos a otro salmo, y es el Salmo 46, verso 1. Ese salmo todos lo conocemos, ¿va? Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Vayamos a otro verso hermoso, Salmo 29:11. El Señor le dará fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. ¿Qué hace el Señor con su pueblo? Le da fuerzas. Vayan conmigo al Salmo 27:1. El Salmo 27:1 a mí me ha ayudado en momentos de angustia, hermano, en momentos de dificultad. Mire, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué más dice? ¿De quién temeré? Jehová, ¿qué dice? Es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vayamos a Efesios capítulo 6, verso 10, porque le voy a hablar de 4 cosas nada más. 4 fuerzas, 4 ingredientes para fortalecerse. Miren lo que dice Efesios, dije, ¿verdad? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice, hermano? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, la fuerza no se origina en nosotros, sino en el Señor. Y mire, hay un verso lindo en Daniel 11:32. Voy a leer la segunda parte de Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. La segunda parte, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice, hermano? Se esforzará y actuará. Qué lindo es saber eso. Entonces le llevo a la primera lección. Hermano, ¿cómo hallar esa fortaleza cuando más la necesitamos? La lección 1, debo admitir mi debilidad y depender de la fuerza de Dios. Diga conmigo, debo admitir mi debilidad y ¿qué más? Y depender de la fuerza de Dios. Y lo decía inicialmente, Dios no es atraído por la fuerza, ni por la autosuficiencia, sino al contrario, Dios es atraído hacia los débiles y que admiten serlo. Uno puede verlo a través de toda la historia. Uno puede ver cuando, hermano, los israelitas eran prácticamente invadidos por ejércitos extranjeros, y usted sabe, en la época de los jueces, dice que había un hombre llamado Gedeón que escondía el trigo de los madianitas. Y entonces dice que se le apareció el ángel del Señor y le dijo, varón esforzado, le dijo, y valiente. Cualquiera hubiera podido decir Gedeón era un cobarde, pero no. En medio de todo el pánico que había por los ejércitos extranjeros, Gedeón había salido para lograr algo de la cosecha del trigo y esconderlo. Ah, Señor mío, le dijo Gedeón,
¿Dónde están las hazañas y el gran poder de Dios? Ahora nos ha abandonado, nos ha dejado y ha permitido que ejércitos extranjeros vengan. Y mire, siempre que nosotros pasamos crisis, en lugar de reconocer nuestra flaqueza, nuestra debilidad, culpamos a Dios. Y yo quiero decirle, porque la primera lección es, debo admitir mi debilidad y depender de la fuerza de Dios. Y eso a Dios le atrae, a Dios le impresiona que uno admita su debilidad. Yo quiero que regrese conmigo aquí a 2 de Corintios 12, vamos a extractar los versos que hemos leído. Dice, verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. El versículo 8, y respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice Pablo? Soy fuerte. Entonces lo primero, hermano, es admitir nuestra debilidad. ¿Sabe por qué permite Dios situaciones difíciles? Para que nosotros aprendamos a depender de Él. Porque tanto Gedeón hubiera podido decir, ay, es que yo creo que soy valiente. No, Dios lo confrontó a Gedeón haciéndole ver su flaqueza. Y aun cuando reunió a aquellos 300 valientes, ¿verdad? Le dijo, con esa gente vas a salvar a Israel. Porque la fuerza no está en la espada, no está en el ejército, sino en el Santo Espíritu del Señor. Entonces, qué lindo es entender. Pablo dice, yo tengo un aguijón en mi carne y esto me ha sobrevenido para que las grandezas no me hagan una persona vanagloriosa, jactanciosa. He tenido tantos privilegios, por eso yo siempre lo he dicho, para grandes privilegios, hermanos, grandes demandas. O sea, Dios no nos va a dar las cosas así fácil. A veces queremos que Dios use nuestra vida y lo primero es admitir nuestra debilidad. ¿Qué dijo hermano, el apóstol Pedro cuando obtuvo la gran pesca milagrosa? Señor, le dijo, apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús le dijo, no temas, porque de ahora en adelante serás llamado pescador de hombres. Hermano, ¿quién inició en el siglo I la iglesia del Señor? El primer predicador, ¿quién fue? El apóstol Pedro. ¿Cuántas personas se convirtieron en el primer mensaje? Vamos a ver, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas. Después levanta al paralítico en el templo La Hermosa, predica otro potente mensaje y se convierte en 5,000 personas. En 2 predicaciones, 8,000 creyentes pasaron de muerte a vida. Ahora, ¿quién fue el primero que confrontó al Sanedrín? Aquellos ancianos, aquellos líderes, aquellos religiosos tan poderosos, hermanos, fue el apóstol Pedro. Él dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes le crucificaron a Jesús de Nazaret, pero Dios le ha levantado de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Y mire qué mensaje tan fuerte. Entonces, lo primero es admitir nuestra flaqueza, nuestra debilidad. Y usted puede verlo en toda la Biblia, hermano, cómo Dios ha usado gente débil. Aquí podemos ver cuando Moisés liberó a los israelitas en Egipto. Vaya conmigo a Éxodo 14:11. Siempre Dios como que permite que estemos entre la espada y la pared. Siempre Dios a veces para glorificarse permite que usted y yo estemos en un callejón sin salida. ¿Para qué? Para glorificarse. ¿Qué dice Éxodo capítulo 14, verso 11? Dice, y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Lea conmigo el verso 12. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir
nosotros en el desierto. Lea conmigo el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, léalo conmigo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El 14 me encanta. Jehová, ¿qué dice? Peleará por vosotros. ¿Y vosotros qué? Y mire, hay un pasaje en Isaías, dice que en la tranquilidad y en el reposo está la fuerza. ¿Y qué Dios le dice a su pueblo? Jehová peleará por vosotros. ¿Y vosotros qué dice? Mire, hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Hermano, ¿por qué nos vamos a angustiar por lo que está fuera de nuestro alcance? Tratemos de concentrarnos en aquello que nosotros podemos controlar. Pero lo que está fuera de nuestro alcance es Dios quien peleará por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Es Dios quien peleará por nosotros. Entonces, yo quiero llevarle a una lección importante. El Señor nos da grandes desafíos para que aprendamos a depender de su fuerza. No es con espada, ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Dice la divina voz a Pablo, acerca de esto, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, Pablo, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Voy a hacer alarde, dice Pablo, de mis debilidades, para que actúe el poder de Dios en mí. Entonces, cuando nosotros admitimos eso, entonces estamos en un buen camino. Le llevo a la segunda lección. La segunda lección es, entra a la palabra. Mire, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos muchas versiones de la Biblia, hermano. Tenemos Biblias hermosas. Yo me emociono mucho, ¿verdad? Ahora el hermano Walter llega allá donde yo estoy trabajando y me lleva las Biblias nuevas y yo me emociono tanto. Pero ¿qué tanto le dedicamos a la palabra? ¿Qué tanto meditamos en la palabra? ¿Cómo se fortaleció Jesús en el desierto de Judea? ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor al diablo? Escrito está. Si cuando la debilidad viene a nuestra vida, la preocupación, la angustia, nosotros pudiéramos tener la mente y el corazón lleno de la palabra, no nos va a amedrentar el enemigo. Podríamos decir, escrito está. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le llevó al pináculo del templo y dijo, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vaya conmigo al Salmo 119, 28. Número 1 es admitir mi debilidad y lo segundo, entrar a la palabra. Mire lo que dice Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Y qué más dice David? Susténtame según tu palabra. Yo no sé cuántos han leído la Biblia de pasta a pasta. Es algo bien difícil. Yo sé que algunos ya la leyeron así. Y entonces, cuando uno tiene una disciplina de leer la palabra, por ejemplo, no es por nada, pero a las 3:30, entre más estoy, menos estoy durmiendo. Me levanto, tengo mi oración, prendo las lámparas, estoy leyendo, hermano, he comenzado a leer nuevamente la Biblia, ¿verdad? Y gloria a Dios, ya voy avanzando ahí. Por ejemplo, 5 o 6 capítulos diarios y no es fácil, porque a veces uno comienza las cosas y no las termina, pero esta lección yo la aplico, yo tengo que entrar a la palabra. Mire lo que dice Primera de Juan 2:14, vaya conmigo. Primera de Juan capítulo 2, verso 14, porque aquí el tema es, hermano, fortalecernos.
os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Y qué más dice? Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermano, no hay debilidad que me vaya a destruir, no hay tentación si yo me fortalezco en la palabra. Vaya conmigo a Josué capítulo 1, versos 6 al 8. Porque hermano, primero admito mi debilidad. Si yo quiero encontrar fuerza cuando más la necesito, por lo segundo, tengo que entrar en lleno a la palabra. Mire lo que dice Josué capítulo 1, verso 6. Esfuérzate, ayúdeme a leerlo, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la que a tus padres, que les daría a ellos. El versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero el 8, hermano, mire qué increíble. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Esto es palabra de Dios, hermano. Todo lo que usted emprenda y todo lo que yo emprenda, Dios le va a dar victoria. ¿Qué dice el Salmo 1, verso 1 y 2? Salmo 1, verso 1 y 2. Fíjese que el varón perfecto es Jesús. Lo que se describe aquí en el Salmo 1 es Jesús. Bienaventurado el varón, ¿qué dice? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla, sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice? Medita. Hermano, después de admitir mi debilidad, yo quiero hallar fuerza, lea la palabra. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, manténgase lleno de la palabra. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16, hermano. Si lo podemos ver en la Nueva Versión Internacional, me gusta cómo esta versión, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Si uno pudiera enumerar para todo lo que es la palabra, hermano, él dice toda la escritura es inspirada por Dios. Número 1, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo del Señor sea enteramente capacitado para toda buena obra. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le llevo a la tercera, solo son 4. Número 3, yo quiero hallar fortaleza cuando más la necesito. El número 3 es esperar en Dios. Isaías 40:28. Yo creo que una de las cosas más difíciles cuando nosotros tenemos una petición delante de Dios es saber esperar en Él. Pero esta palabra a mí me ha ayudado y me va fortalecido. Isaías 40:28 dice así: ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Leemos el siguiente verso, el 29. ¿Qué dice, hermano? Él fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil. Y el tema es cómo hallar fuerzas o fortaleza cuando más la necesito. Aquí está la palabra. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, las intercambiarán la debilidad por la fuerza de Dios. Significa esperar con expectativa. La fuerza no nos llega mientras esperamos.
Entonces, mientras yo estoy esperando, Dios me añade fuerza. Mientras yo estoy confiando en Él, doblo mis rodillas, Dios me multiplica las fuerzas. Salmo 27, 13 y 14. Esto es lindo. Versión 60. Salmo 27, versos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Entonces, la tercera lección es esperar en Dios. Hermano, qué lindo, porque Dios dice su palabra en el Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, dice, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Le llevo a la última, número 4. Debemos regocijarnos en el Señor. Vayan conmigo a Nehemías capítulo 8, verso 10. Cuando Nehemías está reconstruyendo los muros de Jerusalén, habían enemigos externos e internos. Estaba Giezi, estaba habían enemigos de todas partes. Yo quiero que vea conmigo esto. Nehemías capítulo 8, verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermano, este verso a mí me ha ayudado mucho. Nehemías, usted recuerda que él no tenía un linaje sacerdotal, era un simple copero. Pero hermano, él halló gracia ante el rey Artajerjes, parece que se llamaba, y dice que le pidió cartas. Y por esas cartas Nehemías pudo obtener madera de cedro y hermano, gente que pudiera apoyarle para reconstruir los muros de Jerusalén. Y llegó un momento cuando había un conflicto, ¿verdad? Los árabes y los que llegaban ahí se burlaban de los israelitas. Lo que ustedes construyan, decían, una zorra lo va a derribar. Ustedes van a estar construyendo y van a venir y los van a matar aquí. Y entonces la gente estaba llena de ansiedad, de preocupación, como mucho pueblo en este tiempo, ¿verdad? Está lleno de ansiedad, pero el Señor es nuestra fuerza. Entonces Nehemías les dijo, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es tu fuerza. Esto es lindo, porque la alegría, hermano, es pasajera, pero el gozo es algo interno. Dice el Señor, pídanme para que su gozo esté completo. O sea, el gozo es algo permanente. Usted puede estar rodeado de tempestades, pero el gozo del Señor es su fuerza. Mire lo que dice Habacuc 3:17. Aquí estamos ya concluyendo. Habacuc capítulo 3, verso 17. Y esta lección es hermosa, porque la palabra del Señor dice, debemos regocijarnos. Dice Habacuc capítulo 3, verso 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Seguimos leyendo el 18 hasta el 19. Con todo, diga conmigo, con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aquí está el origen de ese gozo. Jehová el Señor, ¿qué dice, hermano? Es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Lo que está viviendo Habacuc es terrible. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y sean quitadas las ovejas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová
y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor, dice, es mi fortaleza, quien hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Hermano, la riqueza de Israel era eso. La agricultura, los productos de las vacas, el ganado, todo eso era la riqueza para Israel. Pero aunque eso falte, dice Habacuc, yo me regocijaré en el Señor. O sea, el gozo, hermano, no depende de lo que tenemos o no tenemos. El gozo depende de Dios. Entonces, Salmo 64:10. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Solamente quiero leer una breve porción y con esto concluimos. Fíjese que cuando Jesús tomó la cena, mire, ahora vamos a participar de la cena del Señor. Los israelitas, los judíos, cuando celebraban la Pascua, leían el gran Jaleel. Eso está desde el Salmo 113 al Salmo 118. Quiero que lea por favor conmigo unos versos del Salmo 118, verso 14. Quiero que lo vea conmigo, con esto concluimos. Esto lo tuvo que leer Jesús para participar de la Pascua. ¿Qué era lo que el Señor le esperaba? En esa noche tenía que ir al Getsemaní, iba a sudar gotas de sangre porque Judas iba a llevar al ejército y lo iban a poner en la prisión al Señor. Pero miren lo que Jesús leyó esa noche, hermano, como todo buen judío. Salmo 118, verso 14. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido salvación. El verso 15. Voz de júbilo y de salvación que dice, hay en la tienda de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. Qué linda la palabra. La diestra de Jehová sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Mire qué palabra. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Verso 18. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Verso 19. Abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esa noche de angustia, mire lo que Jesús leyó al verso 20, hermano. Es hasta el 29. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y eso lo notificó el apóstol Pedro, ¿verdad? De parte de Jehová es esto. Este es un salmo mesiánico. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Que dice, hermano, no me he salido del tema. Nos gozaremos y alegraremos en él. El 25. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Verso 28. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. El 29. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos pueden decir conmigo, alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia? Esta oración la hacían los judíos cuando celebraban la Pascua. El gran Jaleel está en el Salmo 113 al Salmo 118. Hermano, yo espero que esta tarde usted se fortalezca en el Señor. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a decirle, Padre, gracias por esta palabra que nos has dado. Nos regocijamos en ti y en tus promesas, Señor. Hemos hallado, Señor, fuerza cuando más la necesitamos, Señor. Y hemos meditado, lo primero es, debo admitir mi debilidad y depender de la fuerza tuya, Señor.
La lección que aprendimos esta tarde, número 2, entrar en la palabra, llenarnos de la palabra, saturarnos de la palabra, meditar en ella de día y de noche. Y en tercer lugar, Señor, aprender a esperar en ti. Los que esperan en ti vuelven a tener fuerza, Señor. Y lo número 4, debemos regocijarnos, no amedrentarnos, sino regocijarnos en ti, Padre. Gracias por esta palabra, papito. Te alabo y te bendigo. Tú has sido bueno, Señor. Te damos gloria, te damos honra y bendecimos a los hermanos que escucharon esta predicación y van a ser edificados. El Eterno les bendiga.